Antes de continuar, agradecemos el apoyo de Confamiliar, Conaseguros, Cientech, Coremar, Cook y Colligan, quienes nos acompañan en esta jornada. Y continuamos con la participación de la doctora Helka Gutiérrez, rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina, con una conferencia titulada La transición energética como estrategia de sostenibilidad. Helka es ingeniera industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar, con especializaciones en gerencia de empresas, administración y docencia universitaria y una maestría en innovación. Con 28 años de experiencia, ha desempeñado cargos como directora académica, vicerrectora y en roles clave en la gobernación del Cesar, incluyendo Secretaría de Salud e Infraestructura. Es rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, desde el 2008, donde lidera proyectos sociales como las incubadoras de emprendimiento en el corredor minero y ferrero del Cesar, presidenta del Comité de Seguimiento a Regalías del Cesar y miembro activo de instancias como Asiesca, CUES y la Comisión Regional de Competitividad. Promotora de la transición energética justa, impulsa la diversificación productiva y el desarrollo sostenible, destacándose por su liderazgo en educación superior, desarrollo regional y empoderamiento femenino. Un aplauso para ella y bienvenida. Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias a Copi. Quiero sumarme a los aplausos por este escenario, por este espacio y agradecer una vez más nos permitan desde el Cesar, desde Valledupar, hacer presencia en este importantísimo escenario. Y quiero empezar, o más bien retomar una reflexión que ya nos dejó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Definitivamente el Caribe tiene todo el potencial, tiene todo lo que necesita para ser una potencia en energías renovables, para ser una potencia energética. El viernes pasado estuvimos aquí muy cerca también, precisamente reunidos, convocados por el grupo Prisa, convocados por la W, por Alejandro Santos, hablando precisamente de Caribe potencia energética. Y lo tenemos todo. En el Caribe lo tenemos todo, pero ¿por qué hoy no lo somos? ¿O por qué aún no somos eso que quisiéramos? Hoy quiero precisamente dejarles algunas reflexiones sobre cómo podemos transformar esta realidad y construir juntos una región mucho más sostenible, pero además más competitiva. ¿Y por qué hacerlo aquí en este escenario? Bueno, porque está justamente esa fuerza empresarial, esa fuerza del sector privado que definitivamente convoca y que podría lograr eso que tanto anhelamos. Quiero entonces empezar eh, esta, por esta diapositiva en la cual quisiera abrir la conversación y reflexionar sobre algo fundamental, y es nuestra histórica dependencia a los recursos no renovables. Justamente lo que hemos hecho en cuanto a extracción de minerales, eso que ha pasado en cuanto a esta realidad. Usamos los combustibles fósiles, extraemos minerales para fabricar productos, para fabricar equipos, hace que nuestra matriz energética sea muy dependiente o altamente dependiente de recursos que son finitos. Y precisamente con esta diapositiva quisiera recordar, ha sido parte de nuestra historia, es decir, esto ha hecho parte integral de lo que es la realidad, de lo que ha sido el desarrollo de la humanidad. Miren aquí los diferentes tipos de energía que hemos utilizado, pero siempre enfocados en recursos no renovables. Vamos entonces a
pensar un poco, a conversar un poco sobre por qué la transición energética sí es posible. Y ya el gobernador lo dijo en esta mañana. No se trata solamente de instalar paneles solares y que los traigamos desde China. Se trata mucho más que eso, la transición energética, y sí es posible. ¿Por qué creemos que somos potencia energética renovable? Hay claridad, el gobernador lo decía también, hay mapas que ya nos muestran en diferentes capas todo ese potencial de energía eólica, fotovoltaica, los vientos, la calidad de la energía solar, la potencia de la energía solar y de la luz que se genera en nuestra región Caribe, es desde ya una cuota inicial muy importante para todo el tema de energías renovables. Sin embargo, actualmente hemos basado y pensamos la transición energética desde el tema de la importación de tecnologías que no producimos nosotros. Señoras y señores empresarios de Acopi, necesitamos ese sector privado que precisamente lidere o corte de una vez por todas esa dependencia de países productores que ha descuidado incluso el desarrollo de nuestra industria local. Y especialmente esto ha pasado en una región como la nuestra, en el región Caribe. Por eso el llamado, y por eso agradezco a la doctora Rosemary, al doctor Jairo, que podamos abrir la conversación y que podamos avanzar en unos puntos en los cuales ya estamos de acuerdo y en los que definitivamente hay que seguir avanzando. Requerimos entonces un país que sea capaz de generar toda la infraestructura que se requiere para producir energía renovable. No podemos quedarnos simplemente en la importación de tecnología, sino que necesitamos una fuerza empresarial que desarrolle la infraestructura necesaria. Y por supuesto que necesitamos, como ya lo dijimos el viernes pasado, justo hoy, hace 8 días, en ese escenario que tuvimos donde estuvo Naturgas, la Asociación Colombiana de Minería, la Asociación Colombiana de Petróleos, Naturgas, creo que ya lo mencioné, los gobernadores, tanto del Cesar, la gobernadora Elvia Milena, como el gobernador Verano, pero además estuvieron personas del gobierno nacional precisamente escuchando que necesitamos un marco legal que nos brinde confianza, que genere la tranquilidad de estar en un sector al cual no le tenemos miedo, porque escúchenme bien, el mundo no va a dejar de consumir carbón, no va a dejar de consumir ciertos minerales que incluso son necesarios para la transición energética y precisamente para todo lo que tiene que ver con producir precisamente energías no renovables. Los paneles necesitan minerales. Todos estos generadores eólicos necesitan minerales. Las telecomunicaciones necesitan minerales. Todo esto es mineral. Entonces no podemos hacer una transición ignorando cuál es el verdadero sentido que hay en un proceso de transición energética. Por eso les hago hoy el llamado a los empresarios de Colombia, a los empresarios de Acopi, para entender que necesitamos una política de exploración o por lo menos un conocimiento geológico que nos permita entender cuáles son los minerales que tenemos y cuáles necesitamos para apalancar esa transición a energías renovables. Pero necesitamos también un incentivo a la minería responsable de minerales que son estratégicos para hacer este paso o para dar este paso. Veamos entonces cómo hacerlo. No hay que tenerle miedo a la minería. Lo primero es una extracción bajo los mejores estándares de calidad. ¿Y esto qué implica? Captura de emisión de gases, por ejemplo, es decir, desarrollo de tecnologías que sean amigables con el medio ambiente. Escúchenme bien, toda actividad humana es depredadora, toda actividad humana hace un impacto al tema, a nuestro medio ambiente. Y en ese sentido, debemos entender entonces cómo minimizar esos impactos. Entonces deberíamos estar trabajando en garantizar procesos responsables
eficientes y sostenibles, minimizando el impacto ambiental y maximizando el aprovechamiento justamente de estos recursos que son estratégicos para el paso que el país y que el mundo nos está invitando a dar. Segundo, encadenamientos productivos con el sector minero. Yo quiero invitar a la doctora Rosemary y al doctor Jairo, nuestro presidente, a que la próxima cumbre, el próximo congreso de ACOPI, se dé también una rueda de negocios para este encadenamiento productivo con el sector minero energético. ¿Qué es lo que está demandando? ¿Ya lo tenemos claro? ¿Qué es lo que vamos a producir los empresarios que están alrededor de este sector y que va a garantizar ese encadenamiento productivo? ¿Para qué? Para que venga cada vez de más cerca, es decir, que no venga de tan lejos, todo lo que se requiere en un sector como el minero energético y que seamos capaces de desarrollar esa infraestructura, pero también todos los bienes y servicios que se requieren alrededor de la transición energética. Estos encadenamientos integran la actividad extractiva. Todos sabemos que siempre la actividad extractiva ha sido señalada porque lleva los dividendos muy lejos, claro, la exportación de esos minerales, pero tenemos que empezar a pensar cómo le agregamos valor, cómo generamos otras oportunidades locales y desarrollo local a partir de actividades tales como la extracción, que ya la mencioné, pero también la refinación, la transformación, la manufactura, fomentando así el desarrollo económico de nuestro territorio. El Caribe le representa muchísimo a Colombia, pero la pregunta es cómo lo potenciamos. Yo creo que no es en vano esa reunión y ese escenario tan bello que vivimos hace 8 días. Caribe, potencia energética. Vamos a seguir viendo cuáles otros son los retos. El tercero, la transformación de los minerales refinados, precisamente cómo agregarles valor y no cogerlos directo al puerto. Prácticamente pasan a boca de mina hacia el puerto. ¿Qué podemos hacer para utilizarlos y agregar valor? Por eso hay que entender la transición energética y voy a permitirme compartir una diapositiva. Ya se las voy a mostrar. Vamos a terminar con el cuarto punto: creación de valor agregado en la refinación de los minerales, transformación y creación de valor. Quinto, la manufactura de equipos tecnológicos de uso final, como los paneles solares, las turbinas eólicas, las geotérmicas, las bombas de calor y los hidrolizadores. La pregunta es, señores empresarios, ¿cuántos estamos explorando ya estas oportunidades? ¿Cuántos podrían entrar? Eso me encanta. Aquí ya me levantó la mano una bella dama, me encanta. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Me permites terminar? ¿O simplemente dijiste aquí estamos? La semana pasada en Caribe Potencia Energética nos acompañó también Linda Trons, la directora regional del SENA Guajira. Y óiganme bien, desde La Guajira ya se está anunciando el escenario en el cual hay un par de empresas que están listas para empezar a producir paneles solares. La idea es no seguir importando, sino miren todo lo que se requiere. Entonces, solo una persona de todos los asistentes levanta la mano y dice, ya yo estoy explorando, ya yo estoy identificando esa oportunidad y cómo la podría aprovechar. La pregunta es, ¿cómo desarrollamos lo necesario para que generemos esas condiciones de desarrollo local que nos está ofreciendo justamente este sector y esta invitación que se nos está haciendo? Quiero entonces, a continuación, hablar un poco de esos indicadores que deberían inspirarnos. ¿Cuáles son nuestros retos? Miren, no la traje, pero hay una diapositiva de un análisis que hizo Juan Daniel Oviedo, el exdirector del DANE. Creo que todos aquí en este auditorio lo conocen. Y quiero contarles que a la pobreza monetaria, Juan Daniel le sacó lo que era vivienda, lo que era vivienda, empleo y salud. Y oh sorpresa, la región de Colombia con mayor rezago escolar es el Caribe. Por eso qué bueno que me hayan permitido desde la academia levantar la mano para abordar este tema que hoy está siendo objeto de conversación en auditorios más
exclusivos donde pocas personas están hablando sobre transición energética, pero sobre todo de los retos que tiene, porque necesitamos más talento humano hablando y pensando en función de la transición energética. Aquí vemos este gran reto que tiene mi departamento del Cesar, pero además el que tiene el Caribe de cara al reto de Colombia. Y ahí podemos ver, por supuesto, cómo el porcentaje de pobreza monetaria en Colombia, mejor dicho, el Caribe está por encima de los indicadores o de la media nacional. Y esto implica de entrada un gran desafío. Por eso quisiera traer a colación 3 elementos claves que nos permitirían superar el rezago social. Y por eso abrir la conversación de la transición energética es ver una oportunidad para superar este tipo de rezagos. Y lo primero es el capital humano, lo acabo de decir. Qué bueno que el próximo 6 de diciembre las universidades del Caribe, ASCUN, ACOFI, han convocado para identificar cuáles son las necesidades. Allá en Valledupar vamos a estar el 6 de diciembre, que hay en materia de, el 5, perdón, y doctor Jairo, lo queremos tener allá. Queremos una representación de ACOPI porque allí va a salir qué necesidades hay en materia de talento humano preparado para asumir el reto de la transición energética. Vamos a mirar también ese segundo elemento clave para superar el rezago social, y es la inversión en desarrollo productivo. ¿Cómo no estar aquí en este escenario para invitar a los empresarios a entrar ya en la etapa de negocios concretos y puntuales alrededor de la transición energética? No solamente importar los paneles, no solo importar la tecnología, sino también empezar a hacer un desarrollo tecnológico que nos permita estar a la vanguardia y estar en esa fase anterior o en ese punto anterior de la producción de todo lo que se requiere. Por eso necesitamos adecuar nuestros suelos, garantizar conectividad de zonas rurales, generar esa interacción con mercados dinámicos nacionales e internacionales y el uso, por supuesto, de tecnologías más amigables cada día con el medio ambiente. Tercero, buena calidad del gasto público. Hicimos un llamado el viernes anterior donde estaban los gobernadores y había también representantes del gobierno nacional. Doctor Jairo, el llamado desde este Congreso, una conclusión importante que salga de nuestro Congreso de Empresarios. ¿En qué nos estamos gastando la plata de regalías? ¿En qué estamos enfocando esos recursos, sino para apalancar proyectos que les ayuden a nuestros empresarios a hacer el desarrollo tecnológico que estamos llamando y que los estamos invitando a protagonizar? La pregunta es: ¿qué tan entendida está nuestra clase empresarial de cuáles son esos proyectos que apalancarían las empresas en torno a la transición energética, en torno a la generación y producción local de la tecnología que requiere las energías renovables? Ahí tenemos que estar más entendidos. Por eso de este Congreso debería salir un llamado al gobierno nacional, a los gobernantes locales, a los gobernadores. Creo que en eso el gobernador Verano está haciendo una tarea interesante, pero ahí vemos al Atlántico y a Barranquilla dejando bien abajo al resto del Caribe colombiano. Y eso, señoras y señores, hay que superarlo también, porque esto no es una cuestión de golondrinas haciendo verano, a propósito del apellido del gobernador. Esto se trata de que todos los gobernadores y de que todos los departamentos avancemos en la misma medida. Aquí tiene que haber un llamado desde la clase empresarial, porque no podemos dejar de lado todo el tema de ciencia, tecnología e innovación como si fuera una tarea solo de ustedes en el sector productivo y de nosotros en la academia. Esto es un trabajo conjunto en lo que la cuádruple hélice tiene que verse y tiene que funcionar como un relojito suizo. Ojalá pronto colombiano. Pero bueno, ahí vamos. Vamos a mirar entonces la calidad del gasto público, es fundamental. Cuarto, una apuesta por la tecnología de la energía, lo acabo de decir. Vamos a hacerlo entre todos, la sociedad civil, el sector privado, el sector público y la academia. Esa es la cuádruple hélice. ¿Qué acuerdos podrían salir de aquí?
¿Qué proyectos tiene la clase empresarial de cara al reto de la transición energética? ¿O nos vamos a ir hoy como que hicieron una buena charla sobre transición energética y ahí nos despedimos, nos hicimos unas foticos? Yo ahorita quería hacerle una entrevista al gobernador para mis redes sociales, porque es que allá tengo 7,000 estudiantes que están ávidos de una visión clara, de saber para dónde dicen los líderes que va esto. Por eso al doctor Jairo también ahorita y a la doctora Rosemary vamos a estar también haciéndoles un breve video para mandar un mensaje poderoso que llegue hasta el Cesar. Porque lo que aquí estamos hablando tiene que hacer eco en el resto de los 8 departamentos. ¿Cuál es esa apuesta de la región Caribe como zona estratégica? Él acaba ahorita hace unos minutos de decir Caribe, potencia, el Gran Caribe y todo esto. La pregunta es, ¿cómo está esa hoja de ruta y cómo lo vamos a hacer? Promigas hizo un estudio reciente en el que habló de pobreza energética. Nosotros hablando y hablando de potencia energética en el Caribe y les cuento que en el Cesar no damos con esos recibos de luz. Cada día nuestra gente se hace más pobre por esos recibos de Afinia. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Es que los veo muy calladitos y muy organizados aquí. Ok, muy bien. Es que la cosa no anda bien. Estamos hablando entonces de pobreza energética en la medida en que nuestra gente, para acceder a un airecito acondicionado que lo haga más productivo aquí en el Caribe, porque es que allá en el valle somos 40 grados bajo sombra. ¿Cuántos por el mismo lado? Y la gente para producir, ¿cómo hace con este airecito tan bueno que se siente aquí en el DAN? Presidente, ¿cómo estamos pensando en nuestra gente? ¿Cómo están haciendo ellos para acceder a servicios públicos que tengan un costo razonable, que les permita una vida digna? Entonces, si hablamos de pobreza energética, tenemos que hablar entonces del acceso a servicios energéticos básicos, pero sostenibles, que impacten el bienestar de nuestras poblaciones. Esto también hay que buscarlo y hay que hablarlo en el marco de la transición energética. No nos pueden hablar de transición energética como si fuera un interruptor, porque ahora déjenme hablarles de lo que significa la transición energética, por ejemplo, para nosotros, un departamento productor. Cerró una compañía, cerró Prodeco en el Cesar. 5,000 empleos, damas y caballeros. Multiplique por 3. Suponga usted que era el señor que trabajaba, la esposa y el hijo. Póngale que eran 3. ¿Cuánto nos da esa operación sencilla? ¿Cuántas personas dependientes? ¿Cuántas? 15,000. Sencillito el ejercicio. Por eso la transición energética no nos la pueden vender como un interruptor que se apaga y otro que se enciende. Este tema hay que hablarlo un poco más. Y yo quiero hablarles en el marco de la transición energética, de la diversificación productiva. Estamos trabajando con Drummond Limited hace ya 4 años, vamos a cumplir 5 ahorita en diciembre, de estar trabajando en algo que se llama incubadora de emprendimientos. Y yo quiero pedirle al presidente que nos permita un pabellón de los emprendedores del corredor minero. Aquel que la exministra Vélez, Irene Vélez, gracias, de ello habló allá en Davos. Habló de un rincón en el Caribe, allá en el Caribe colombiano, de un rincón, de un corredor donde se producía un mineral llamado carbón. Estimados empresarios y empresarias, ese es nuestro corredor minero. Se lo han dado todo a Colombia. ¿Cuántos recuerdan al exministro Juan Carlos Echeverría hablando de la famosa mermelada que había que esparcir por todo el país? La generan allá. Se genera allá precisamente. Y tenemos emprendedores que sueñan con verse así como ustedes hoy sentados dignamente en una silla del Congreso Nacional de Acopi. Y yo también trabajo cada día para que ellos puedan cumplir ese sueño. Necesitamos diversificar nuestra economía. Ese es nuestro gran reto en el marco de la transición energética. La transición energética no es solo hablar de las energías, sino también de territorios que son dependientes, altamente dependientes
de la explotación, por ejemplo, carbonífera. 50 puntos del Producto Interno Bruto del Cesar, de La Guajira y del Magdalena son solo del sector minero. ¿Cómo les parece eso? Y el sector agroindustrial y todo el tema empresarial se ve reducido a un porcentaje supremamente bajo, de un solo dígito, en ambos departamentos. Y ojo con el Magdalena, que acabó siendo minero por el tema del puerto, por el transporte. Nosotros hoy atendemos la incubadora también en el corredor férreo y son 8 municipios del departamento del Magdalena impactados por el transporte férreo, pero que reciben beneficios, que reciben impactos y por supuesto regalías. Ahí volvemos a la pregunta anterior. Les hablaba un poco ahorita de pobreza energética, la discusión sobre el tema de las brechas sociales y económicas, el PIB, lo que representa el Caribe para Colombia y esta diapositiva que quiero que la miren y que se la lleven en su corazón. En la primera parte, una transición energética ordenada, donde mire lo primero, diversificar productivamente tiene que ser una estrategia. Yo quisiera desde aquí invitar a la doctora Rosemary y al doctor Jairo a que analicen la posibilidad de hacer el próximo congreso en Valledupar. ¿Sería posible eso? ¿Ustedes irían? ¿Ustedes irían a Valledupar? Nos encantaría, porque la diversificación productiva de un territorio no se hace solo en el territorio. Los necesitamos a cada uno de ustedes pensando qué podríamos comprar, qué podríamos llevar, qué se requiere allá, que nadie lo ha llevado. No esperemos a que sea otro país a que nos inunde, sino que hagamos un encadenamiento productivo, pensemos nuestros territorios. A mí me encantaría invitarlos, una transición energética organizada, y me permito traer esto, no lo hice yo, miren, ahí estoy dando el crédito, Francisco Lloreda Mera, que fue expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, el último antes de Frank Perl, que es el actual. Mire, una transición ordenada, diversificación, transición productiva y de exportaciones. Ya no voy a importar más esto, sino que por el contrario, me voy a volver exportador. Segundo, diversificación, transición de ingresos, dividendos fiscales y regalías. Tercero, diversificación, transición energética. Y ahí sí me hago la pregunta, pero mire la reflexión que deja esta diapositiva, señoras y señores. La transición energética desordenada arranca con una decisión de abolir los minerales fósiles. Y la reflexión que yo quiero dejarles a todos hoy es: no necesariamente tiene que ser así. Tú puedes producir tus minerales que vas a necesitar para producir energías renovables. Yo no sé si estoy siendo clara, pero son dos procesos completamente diferentes. Y el desordenado nos deja en la calle a un poco de gente. Por ejemplo, el Cesar, la Guajira. Si lo hago desordenado, y hemos estado escuchando, y ese es el llamado que le hemos hecho a nuestro actual gobierno nacional, no está en discusión, la transición energética va. El tema aquí es cómo lo hacemos, cómo lo vamos a hacer. Y esto se tiene que volver un tema cotidiano, un tema de las alcobas, un tema del comedor, un tema empresarial. Por eso yo quiero que el próximo Congreso esté más cercano a este tremendo reto que tiene Colombia y que tiene el Caribe colombiano. Yo quisiera dejarles aquí una invitación. Este 28 de noviembre, la próxima semana, tenemos nuestra cumbre de emprendedores del modelo de incubación y desarrollo empresarial pensado por Drummond, y lo operamos nosotros desde el 2020. Y yo quisiera extender la invitación. Yo sé que es tardía, pero no pierdo la esperanza que en la próxima cumbre podamos tener una rueda de negocios de Acopi con nuestros incubadores. Quiero que por favor se apunten a este espacio y a que 3 o 4 conclusiones, doctor Jairo.
me ayuden a visibilizarlas y a divulgarlas por todo el país. Muchísimas gracias por su atención y gracias en verdad a Copi y a todos. En Da Vivienda creemos que el mundo es nuestra casa y entre todos podemos hacerla más verde, incluyente y próspera. Por eso trabajamos como hormiguitas para impulsar prácticas de agricultura sostenible. Nadamos como pez en el agua, promoviendo su uso responsable y reduciendo la contaminación en mares y ríos. Actuamos como los búhos, ideando estrategias para reducir el uso de plásticos con productos que aportan a la conservación del jaguar y el oso andino, entre otros. Como el águila, tenemos una visión perfecta para identificar negocios sostenibles que sean buenos para el bolsillo y para el planeta. Somos inquietos como los micos, buscando nuevas soluciones para estimular la restauración de manglares, la recuperación de los arrecifes, sembrando fragmentos de coral y la conservación de la tortuga. Y volamos como las guacamayas, sin dejar huella, soñando con un gran modelo de turismo. Con DaviPlata y nuestros aliados, los turistas podrán medir su huella y aportar a la conservación de estos destinos. Hoy estamos felices como unas lombrices, porque lanzamos un bono de biodiversidad en Colombia, junto con la Corporación Financiera Internacional, IFC, en el marco de la COP16, que nos ayudará a impulsar más iniciativas que contribuyan a una economía resiliente, baja en carbono y con resultados positivos para la naturaleza. Así es, en Davivienda está en nuestra naturaleza, dar lora por la biodiversidad. No por nada vivimos en el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado.